Buenas noches, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga mucho. Es un placer estar nuevamente con ustedes para poder estudiar la Biblia. Es una bendición que podamos comunicarnos a través de este medio. La paz del Señor esté con todos ustedes. Quisiera comenzar nuevamente con una oración de todo corazón. Si ahí pueden seguirme, incline su rostro y oremos un momento. Padre amado, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de estar en este lugar para poder, Señor, ser edificados a través de tu palabra. Señor, te pedimos que tu mano se extienda una vez más, nos ayude, nos fortalezca y nos dé gracia para poder enseñar la palabra de Dios, Señor, conforme a tu corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, vamos a dar inicio otra vez a lo que habíamos quedado anteriormente y estamos en la dispensación de la gracia, que es un periodo de tiempo que, recuerden, empieza con el descenso del Espíritu Santo y va a terminar con la segunda venida de Cristo. Este es el periodo de tiempo que nosotros nos vamos a enfocar en todo este momento. Después de el descenso del Espíritu Santo, nosotros habíamos visto que habían pasado como 2000 años aproximadamente de tiempo donde la iglesia se había desarrollado, ¿no? A través de todas las fases, las épocas, las etapas, ¿verdad? De lo que era la iglesia pentecostal, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia de la Reforma y hasta la iglesia moderna. Habíamos quedado que estamos nosotros ya en estos tiempos de evangelismo mundial en este caso, y es un tiempo como una antesala para lo que va a venir en el rapto de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar de que, es decir, si acá está la iglesia y de repente viene el rapto, y aquí está el periodo de la iglesia, es decir, el periodo de la iglesia está terminando, ¿no es cierto? Entonces llega el rapto de la iglesia se va para arriba y entonces viene un tiempo de gran tribulación, un tiempo de, digamos, de aflicción, que también se llama el día de la ira, se llama el tiempo de angustia, ya lo vamos a ir viendo, pero tiene que ver con algo muy significativo. Va a terminar con la segunda venida de Cristo, ¿no? Es la segunda venida. O sea, ese es nuestro marco referencial de lo que vamos a ver. Pero es importante que podamos llegar a entender de que el rapto de la iglesia es una experiencia única en la Biblia, porque existen muchas personas que de algún modo no creen en el rapto, no piensan que no tiene asidez bíblica, piensan que no va a pasar, piensan que no hay una doctrina sólida. Muchas veces se cree que la iglesia va a pasar la gran tribulación y la iglesia va a participar de la segunda venida de Cristo, ¿no? Hay mucha gente que tiene ese pensamiento. Y hay otros que creen que la iglesia va a ser levantada a la mitad de la tribulación, ¿no? Va a ser levantada arriba. Entonces, como no está muy clara esta doctrina, que nosotros la creemos y es una doctrina importante, fundamental para nuestra esperanza, creo que es importante que podamos darle este fundamento para que podamos comprender que cuán bíblica es esta doctrina y cuánto nosotros podemos tener confianza, porque inclusive hay muchas personas que aunque creen en el rapto no saben cómo fundamentarse, no saben cómo demostrarlo, ¿no? Más allá del pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, fuera de eso, bueno, no entienden, no comprenden. Entonces, como estamos estudiando la Biblia, vamos a ir a alguna fundamentación para entender este asunto del rapto.
Y quisiera que usted lo pueda tomar en cuenta, anotar, porque esto es algo que normalmente no se habla mucho, pero es necesario que lo podamos hablar. Vamos a ir al primer fundamento para entender lo que va a ser el rapto de la iglesia, tomando en cuenta primeramente que la naturaleza de la gran tribulación o la semana 70 es un tiempo de ira, es un tiempo donde la ira de Dios se va a desenvolver, se va a desarrollar. Estoy hablando de este tiempo de gran tribulación. Está comprendida como un tiempo de ira y en el cual la iglesia, según nuestra posición, no debería pasar. No debería entrar a la gran tribulación. Y para eso quisiera fundamentarme específicamente de que este periodo de tiempo es un periodo de ira. Vamos a abrir varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, quisiera, por favor, voy a abrir rápido, usted puede anotar la Biblia, Apocalipsis 6:16. Voy a leer los versículos 16 y 17, dice: y decía a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Está hablando de un tiempo de ira, de un tiempo de remoción, ¿verdad? Donde muchos van a querer esconderse de ese periodo de ira. Dice también la Biblia en el capítulo 11 de Apocalipsis, en el versículo 18, dice: y se airaron las naciones de tu ira, ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, dice. Miren ustedes la parte donde hay que subrayar: se airaron las naciones. Y es tiempo, dice, de destruir a los que destruyen la tierra, dice la palabra. En el libro de Apocalipsis 14:19 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, dice. Ya vemos cómo la ira se transforma en un tiempo de destrucción, de prueba, de devastación. Primera Tesalonicenses, vamos a ver en el capítulo 1, versículo 9 y 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar, dice, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí Pablo está diciendo que a la iglesia les guardará de la ira venidera. ¿A qué se refiere? De ese periodo de ira, de devastación, de destrucción, que lo está mencionando todos estos pasajes bíblicos. Capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, verso 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La parte que hay que subrayar: porque Dios no nos ha puesto para ira, dice la Biblia, sino para alcanzar salvación. Es inconcebible que la iglesia pueda pasar el tiempo de ira. No se puede llegar a comprenderlo. Es una antítesis bíblica y lo vamos a ir viendo. Sofonías capítulo 1 en el Antiguo Testamento. Sofonías capítulo 1, los versos 15, dice: día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad,
día de nublado y de entenebrecimiento, dice. Y el verso 18 dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, porque toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada harán de todos los habitantes de la tierra. Noten ustedes cómo en el Antiguo Testamento se presentaba como el día también de asolamiento, de tinieblas, de alboroto y de angustia. Y eso es lo que está diciendo que es este periodo. Es un periodo de indignación. Dios está muy triste y de paso enojado. Miren Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Dice los versículos 20 y 21, dice: anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito, porque en un momento tanto que pasa la indignación. Miren ustedes el tiempo de indignación, aunque este pasaje está refiriéndose al pueblo de Israel, estamos hablando de que el periodo de ira es un periodo también de indignación. Como lo dijo Sofonías, el capítulo 34 de Isaías, versículo 1 al 3, dice: acercaos naciones, juntaos para oír, vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellos serán arrojados, de sus cadáveres se levantarán hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Es un juicio a la tierra, un juicio a las naciones. Isaías capítulo 24, los versos 20 y 21. Isaías 24, verso 20 al 21, dice: temblará la tierra como un ebrio, será removida como choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Está hablando a la tierra. Y acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Este es un tiempo de castigo. ¿Qué dice la Biblia en Jeremías 37? Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 30, versículo 7: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Nuevamente está hablando al pueblo de Israel, porque ellos van a ser librados en ese tiempo, no es la iglesia. Dice, es un periodo de angustia. Está haciendo referencia a este tiempo, por cierto. En eso estamos enfocándonos en este momento. Joel 1:15. La Biblia dice en el versículo 15: ay del día, porque cercano está el día, dice Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Va a llegar el día donde la tierra se va a destruir, va a llegar el día donde el Todopoderoso la va a destruir. Estamos hablando de un tiempo, un periodo de destrucción. Ahí Joel capítulo 2, versículo 2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Día de tinieblas, día de angustia, día de nube y de sombra.
Como lo dijo Sofonías, es un día de tinieblas. Si usted me dice todos estos pasajes que hemos leído, ¿para quién es? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Tiene que saber que está hablando de un periodo de tiempo antes del fin, antes de la venida de Cristo. Es un periodo de tiempo en el cual se va a desarrollar todo este asunto de la indignación, el castigo, la angustia, la destrucción, las tinieblas sobre esta tierra. Va a llegar ese tiempo, está profetizado en la Biblia. En el Antiguo Testamento se le presenta como en el día de angustia, el día de la ira de Jehová. En el Nuevo Testamento se le conoce como el tiempo de gran tribulación, que también está en Apocalipsis. El libro de Daniel le llama la semana 70. Y esto quiero remarcarlo porque este periodo, según la Biblia, va a durar 7 años. Según la palabra del Señor, y responde a la semana 70 de Daniel, que sería el periodo que falta por cumplirse. ¿Y a qué me voy con esto? Según la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25, 26 y 27, dice que 70 semanas, mejor lo lean ustedes, Daniel. Esto lo vamos a ver después más a detalle, pero miren ustedes, Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Para quién es este tiempo? Primeramente, Dios va a tratar con quién. Dice el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La Biblia dice que 70 semanas están determinadas para tu pueblo, le dijo a Daniel, el pueblo es Israel, y sobre tu santa ciudad es Jerusalén. Hay 70 semanas, según la Biblia, para que se termine con el pecado. Eso está diciendo, al final de estas 70 semanas, se va a terminar con el pecado, es decir, ya no va a haber pecado. Dice que se va a expiar la expiación, es decir, que se va a presentar al Cordero, finalmente se va a expiar todo el pecado. Dice que va a haber justicia perdurable, no va a haber injusticia en esta tierra. Se va a sellar la visión, o sea, va a terminar la visión, la profecía también, y se va a ungir, dice, al santo. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. En el Antiguo Testamento lo presenta a Jesucristo en su segunda venida como el que va a poner fin a todo esto y va a cambiar después el tiempo. Y después de esto estaría entrando la séptima dispensación, donde va a haber justicia perdurable. Lo vamos a ver después. Entonces la segunda venida sería el fin de esta semana 70. Pero es importante entender que estas 70 semanas en realidad son 70 semanas de años. En otras palabras, la interpretación que se le da es 490 años. Porque según el pueblo de Israel, 70 semanas, una semana tenía 7 años. Entonces se estaría multiplicando 70 por 7, 490 años estaban determinadas sobre Israel y sobre Jerusalén. Pero existe en esta profecía del versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Ahora noten ustedes que dice la Biblia, el principio de esta profecía es la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Eso pasó el 444 con Nehemías cuando recibió la orden.
dice que hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas en total. Dice 7 y 62, serían 69 semanas, ¿verdad? Y estas 69 semanas sería todo el recorrido que el pueblo de Israel va a hacer hasta el Mesías príncipe. ¿Y quién es el Mesías príncipe? El Mesías príncipe es Jesucristo. Pero dice el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Entonces, estas 69 semanas estaría haciendo referencia al Mesías príncipe que tendría que morir, se quitará la vida. Está hablando de la muerte del Señor Jesucristo, lo cual ya pasó. Hace 2000 años Jesucristo ya murió y la semana 70 se ha detenido en la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, si usted me pregunta, bueno, si son 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén, y me dice que 69 semanas ya se han cumplido con la muerte del Señor Jesucristo, ¿cuánto falta para que se cumpla, para que se termine el pecado, se expíe a la humanidad, por el pecado de la humanidad, se pueda ungir al Santo de los Santos, se pueda sellar la visión? ¿Cuánto falta? Una semana. En otras palabras, si la semana tiene 7 años, faltaría 7 años. El asunto es que esta semana todavía no empieza. Se ha detenido con la muerte de Cristo, porque si ustedes leen el verso 24, 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y ahí está, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y está hablando del anticristo, porque el verso 26 habla de un príncipe que ha de venir, ¿verdad? Dice, y será su inundación hasta el fin de las guerras, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y con la muchedumbre de sus abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Miren, está hablando que esta semana va a comenzar con un pacto que hará el anticristo prácticamente con las naciones. Aparecerá el anticristo, hará un pacto, y entonces el reloj de Dios otra vez funcionará, y la semana 70 tendría que funcionar para terminar. El asunto es que se han cumplido las 69 semanas, pero falta cumplirse la primera. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Entonces esto me permite hacer aquí una pausa. Está viendo el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Está viniendo el tiempo de la iglesia. Entonces aquí hay una pausa. Es decir, se cumplió ya la semana 69 y todavía la 70 no empieza. Los 7 años de gran tribulación, que también se llama de indignación, de castigo, de angustia, de ira. Y entonces, ¿qué hay con esta semana? ¿Qué hay con este paréntesis? ¿Qué hay con esta pausa? Esa es la pausa que nosotros estamos viviendo, y que aquí podríamos decir que está la iglesia. Y es más o menos un periodo de 2000 años que estamos nosotros teniendo, ¿no? Ya estamos casi en el 2020, desde los principios del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Ya estamos casi 2000 y algo más de años. Entonces estamos viviendo esta pausa. Este es el periodo de la iglesia. Entonces, ¿dónde está el rapto? El rapto tendría que ser al final del periodo de la iglesia. Aquí sería el rapto, porque el rapto llega, la iglesia se va, entonces comienza la semana 70 con el advenimiento del anticristo, haciendo el pacto y todo lo que implica esto. Lo vamos a ver con detalle después, pero estamos viendo aquí que mire cómo la iglesia sí se comprende que se va.
no pasa, no se queda en la gran tribulación. Este periodo de 7 años es exclusivamente entonces para la nación de Israel. La gran tribulación, el día del Señor, el día de indignación, el día de castigo, de angustia, de destrucción, de tinieblas, tendría que ser únicamente para Israel. No es para la iglesia de Cristo, porque dentro de este periodo el anticristo tendría que tener posesión, tendría que tener lugar y tendría que perseguir. Imagínense perseguir a la iglesia. El anticristo tendría que ser posesionado. De paso, los judíos en ese tiempo tendrían que convertirse. Esos 144,000 que habla Apocalipsis, que hoy, por supuesto, no creen. Los judíos no creen en Jesucristo. Ellos no son, alguno que otro es mesiánico, pero en su totalidad lo tienen como un simple maestro. No creen que Él es Dios hasta el día de hoy. Así como en el tiempo de Jesús no lo aceptaron, a hoy no lo aceptan tampoco. En este tiempo lo aceptarán. Solo 144,000. Entonces este tiempo es para Israel, no es para la iglesia. Porque la iglesia, hermanos y amigos, no aparece en esta comprensión de tiempo. No, la iglesia, por ejemplo, no aparece antes ni aparece después. Si usted se da cuenta, en este periodo de tiempo donde está la iglesia, toda la Biblia está enfocada en Israel. Hasta que el Mesías muere y se detiene la semana 69, y entonces el periodo de la iglesia sería este pedacito, y entonces después comenzaría la otra semana. Pero noten ustedes de que todo lo que hemos hablado del periodo de la iglesia está en este pedazo. Nada más. Acá la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, y la iglesia no estará en lo último que falta por cumplir en del Antiguo Testamento. La iglesia está presente solo en este tiempo. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, ahí no hay iglesia. En el Apocalipsis, por ejemplo, cuando se habla de los juicios y de todo eso, la iglesia no está. Los primeros 4 capítulos está la iglesia como advirtiéndole a las iglesias, 7 iglesias, pero cuando ya comienza con los sellos, ahí desaparece la iglesia, ya no está. Es que la iglesia será levantada por su fe. La iglesia va a ser levantada por su fe en Jesucristo. Y es lo mismo que fue y pasó con Enoc. Es un ejemplo, por ejemplo. Si usted lee conmigo el libro de Génesis, mire, le voy a dar un ejemplo. El capítulo 5, versículo 23. Dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Existe este caso de una desaparición. Enoc desapareció y dice que Dios se lo llevó. ¿Por qué causa se lo llevó? Porque él caminaba con Dios. Y yo creo en mi corazón que Enoc fue levantado, fue y desapareció por fe. Es la fe lo que le llevó a desaparecer y subir. Y eso lo dice también el libro de Hebreos. Si usted lee conmigo el libro de Hebreos 11:5. Dice: por la fe fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si usted cambia la palabra Enoc por la iglesia, mire cómo suena. Por la fe la iglesia fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallada
porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesta la iglesia, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra traspuesto es y viene del griego metatisdemi y significa trasladar, significa cambiar de lugar, de uno a otro. Enoc fue raptado por fe. Y creo en mi corazón que la iglesia será raptada por fe. Solo Cristo puede hacer este gran poder. Dios tiene poder para hacerlo. Yo creo que Enoc fue raptado como un tipo de lo que sería la iglesia. Entonces, como todos estos pasajes que habíamos hablado sobre la ira de Dios se relaciona con el tiempo de gran tribulación para el pueblo de Israel, y que no es para la iglesia, como dice 1 Tesalonicenses 5:9, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Si nosotros afirmamos y decimos que la iglesia llegaría a pasar la gran tribulación, estaríamos diciendo que la iglesia va a entrar a un tiempo de indignación, un tiempo de castigo, un tiempo de angustia, un tiempo de ira, un tiempo de destrucción y un tiempo de tinieblas. Eso estaríamos diciendo. Pero ustedes saben muy bien que la naturaleza misma de Dios no permite esto, porque siempre ha hecho la diferencia entre el justo y el injusto, el que le sirve y el que no le sirve, y hay promesas para el pueblo de Dios. ¿Acaso no se acuerda de Noé? Dice que cuando todos estaban en pecado y Dios vio por justo a Noé, y le agradó a Dios y decidió salvarlo, mandándole que se pueda construir un arca. Y cuando Lot tenía que ser muerto con Sodoma y Gomorra, Abraham intercede a Dios y dice que el justo Lot afligía su alma día y noche. Entonces Dios mismo lo envía para sacarlo. Dios tiene que sacar al justo, tiene que sacar al creyente, tiene que sacar al que sirve, tiene que sacarle de los juicios y de la gran tribulación. Por eso la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7, o primera Juan 4:17, mire, vamos a ir a primera Juan capítulo 4 versículo 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Mire, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo voy a tener confianza si voy a pasar la ira de Dios? Nuestro corazón tiene que estar confiado de que vamos a salir de ese día. Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Oiga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estamos hablando de creyentes llenos del Espíritu Santo, creyentes firmes, creyentes que están siempre preparándose, velando, orando. Para esos no hay condenación. Parece que sí hay condenación para los creyentes carnales, porque si aquí dice no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Parecería que creyentes que andan conforme a la carne no tienen la garantía. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Ustedes saben bien que Gálatas 5:19 dice que manifiestas son las obras de la carne, y son adulterio, fornicación, herejías, orgías, pleitos, celos, contiendas, disensiones, borracheras, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces tenemos que entender que no hay condenación ninguna para los que están en Cristo y están en el Espíritu de Dios. Apocalipsis 3:10, mire lo que dice. Así que hay que consagrarse
Hay que buscar al Señor mientras haya tiempo. No hay que dejar de orar, no hay que dejar de ayunar, no hay que dejar de leer la palabra, no hay que dejar de buscar a Dios, porque hay una esperanza gloriosa que viene. Cristo está cerca. No podemos nosotros descuidar una esperanza tan grande, hermanos. Es más, cuando ahora que el Señor viene pronto. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis 3:10? Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice, de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Esta hora de la prueba es para los moradores de la tierra. Como decía en el libro de Isaías, Jeremías, Sofonías: oigan bien la tierra, escuche bien, moradores de la tierra. Y hablaba a aquellos que rechazaron a Cristo, no quisieron oír la palabra, se conformaron con su vida, empezaron a hacer sus cosas, jamás se apercibieron de la promesa de Dios que a gritos les estaba diciendo: arrepiéntanse. Eso es para aquellos que no hicieron caso, aquellos que, cuando dice moradores de la tierra, se entiende que hicieron de la tierra su morada. ¿Su morada en qué sentido? De que se acostumbraron a vivir en la tierra. Por eso hay gente hoy que vive como si va a vivir de aquí a 100 años, cuando no sabe de que la iglesia es simplemente peregrina y extranjera, está de pasadita en esta tierra. Pronto nos vamos y dejamos todo, dejamos casa, dejamos auto, dejamos bienes, dejamos todo, nos vamos delante del Señor, con el Señor. Así que no estemos acomodándonos como si para vivir otros 100 años más. ¿Se imagina si el Señor vendría pronto? Acuérdese de la mujer de Lot, dijo Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga. No vaya a ser que se dé la vuelta como la mujer de Lot, que estaban sus cosas en Sodoma y se convirtió en sal. Ella debería seguir caminando adelante porque su salvación estaba en juego. Es importante entender este aspecto. Apocalipsis 13:7 dice, Apocalipsis 13:7, imagínense si la iglesia estaría pasando la gran tribulación, estaría a merced del enemigo, de Satanás, del anticristo, de todo eso. ¿Se imagina? Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí está hablando de la persecución que hará el anticristo contra los santos y hablando del pueblo de Israel. Yo le dije que este tiempo es para Israel. La palabra santos habla de Israel. Y cuando dice a todo pueblo, tribu, lengua, también perseguirá a mucha gente gentil, que seguramente en ese tiempo también creerá en Jesucristo. Pero eso es solo un pequeño remanente de gente que haya oído de una prédica de un creyente que estaba en casa, que siempre les predicaba. Seguramente no creerán, pero en ese tiempo de la gran tribulación sí creerán. Y ellos por la fe tendrán que aceptar a Cristo y huir. Será duro, será difícil, pero es para ellos ese tiempo de la gran tribulación. Ahora, es importante también entender que existe una diferencia marcada, real, entre lo que es la iglesia e Israel. Hay que entender por qué la iglesia es una, Israel es otra. Y esa diferencia me hace pensar mucho, porque tenemos que comprender que los dos no pueden estar en el mismo programa de Dios. Tendría que uno salir y el otro seguir, porque es un programa para Israel. Le voy a mostrar algunas diferencias. Mire, primera diferencia, la extensión de la revelación bíblica. Israel ocupa casi 4/5 partes de la Biblia. La iglesia solamente ocupa 1/5 parte. El propósito divino. Israel recibe las promesas terrenales como los pactos, y hay muchos pactos para Israel. En cambio, la iglesia recibe la promesa celestial del evangelio. La simiente de Abraham, otro. Israel es la simiente física, de la cual algunos se convierten en simiente espiritual.
pero la iglesia es netamente de simiente espiritual. Cuando hablamos de pactos con Israel, existen los pactos desde Abraham, desde David. Imagínense, pactos que todavía se deben cumplir, están pendientes con Israel en el Antiguo Testamento. En cambio, en la iglesia se le habla de que está en el nuevo pacto. Hay un nuevo pacto de sangre. La nacionalidad, Israel es una nación. La iglesia es de todas las naciones, es un pueblo gentil, de todos los lugares que aman y reciben a Cristo en su corazón. Es un pueblo que era idólatra, es un pueblo pagano, es un pueblo que comía de todo, ¿verdad? Es un pueblo que cometía los pecados más viles, más terribles. Ese es el pueblo gentil. Pero dentro de ese pueblo gentil, dice Dios, hay algunos que han aceptado al Dios de Israel. Hay algunos que han adoptado la fe cristiana. Hay algunos que por la fe han decidido salir de esa mundanalidad, de ese pecado, de esa mentira, de esa corrupción, de esa borrachera, de esa falsedad, de esa homosexualidad, de esa incredulidad. Han salido de ahí por fe. Ellos simplemente han creído en ese Dios todopoderoso. Ellos han dicho, si Dios ha estado con Israel y ellos lo han rechazado, pues yo lo quiero. Es lo mismo que pasó con Rahab. Cuando el pueblo de Israel venía a Jericó para derribar Jericó, dice que había una mujer que dijo, yo creo en Él. Yo creo en Él, Él es un Dios poderoso. Él ha dividido el mar en dos. Su poder es grande. Y agarró a los espías que Moisés había mandado, los escondió en su casa. Y cuando vinieron los de Jericó, queriéndolos buscar, ella los escondió. Y cuando ellos se fueron, ellos salieron y dijeron, estamos agradecidos contigo, mujer. Y era una prostituta. Y decía, ¿qué podemos hacer por ti? Y ella dijo, yo sé que ustedes van a venir a Jericó. Yo sé que ustedes van a derribar. El Dios que Él tiene es un Dios poderoso. Va a derribar estas murallas tan grandes. Solo acuérdense de mí y de mi familia. Pero ¿cómo vamos a saber dónde estás? Voy a colgar un cordón rojo. Ese será el lugar donde vivo yo. Ella vivía en las paredes de Jericó. Por eso de su ventana los hizo escapar afuera. Y dice, vamos a colgar esto. Y cuando veamos, entonces no vamos a atacar esa parte y tu familia deben estar ahí en su casa. Porque si salen, ya no es nuestra culpa. Deben meterse ahí adentro. Y dijeron amén. Y cuando fueron, dieron lugar a Josué. Josué vino con su ejército, derribaron en el poder de Dios las murallas, hermano, entraron. Y Josué dijo antes de entrar, hay una mujer, dijo, que nos ha ayudado. Esa mujer es una mujer que cree. ¿Y sabe qué? Leo pasajes bíblicos donde antes de que Josué diga eso, Dios mismo le dijo a Josué, vas a guardar a Rahab. Dios acordándose de ella. Josué luego lo dijo al pueblo. Y cuando entran, prácticamente destruyen todo menos a Rahab. Rahab es salva con su familia. Luego se la traen al pueblo. Y ella adopta las costumbres de Israel, al Dios Todopoderoso, se consagra. Era una mujer prostituta, pero se consagró por fe. Se enamoró de un hombre llamado Salmón. Tuvieron un hijo. Y ese hijo era parte de la descendencia del cual nacería Jesucristo en su tiempo. Esa es. Por eso Rahab también está en Hebreos capítulo 11. Usted va a leer. Por eso creo firmemente que la iglesia, si se va, es por fe. La iglesia no está en este plan. Este plan es para Israel. El Antiguo Testamento es para Israel. La gran tribulación es para Israel. ¿Y si dónde estamos nosotros? De ese pueblo gentil, de ese pueblo malo, terrible, hemos salido. Hemos dicho, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo voy a vivir contigo. Voy a estar a tu lado. Te voy a amar. Te voy a adorar.
voy a orar, Señor, voy a buscarte. Y el Dios de Israel lo que hace es mirar todo eso. ¿Y sabe lo que dice en un pasaje? Mi pueblo Israel me ha rechazado, me ha despreciado, pero este pueblo me ama. Es por eso que la iglesia se va, por fe, porque ama a Dios, porque cree en Él y porque le sirve. A pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, ama a Dios con todo su corazón. Es por eso que se va. No está en el plan. Eso fue, no sé, fue algo que se dio. Pero gracias a Dios por ello. Aleluya. Mire el ministerio. Israel no tiene ninguna actividad misionera y ningún evangelio que predicar. La iglesia, en cambio, tiene una gran comisión. Eso es para la iglesia de Cristo, porque tienen que predicar a Jesucristo como Señor y Salvador. Como le digo, hoy en día los judíos no creen, aunque se les predique. El Espíritu Santo, Israel no vino sobre ellos, no vino el Espíritu Santo. Estaba temporalmente, estaba esporádicamente en el pueblo de Israel sobre algunos personajes, pero en la iglesia el Espíritu Santo está adentro de ellos. Es el Espíritu el que les hace clamar: Abba, Padre. Ellos tienen comunión con el Señor por fe y por el Espíritu de Dios. Los principios de gobierno, Israel tuvo un sistema de ley mosaica, en cambio la iglesia tiene un sistema de gracia. La iglesia ha entrado a la gracia de Dios. La promesa del retorno de Cristo, y para Israel vendrá con poder y gran gloria a hacer juicio. En cambio para la iglesia vendrá para llevarse a esos que ama consigo. Por eso la concepción de Israel del Mesías es un hombre que vendrá con caballo blanco y con poder a liberarlos. Y están ellos haciendo referencia a esta segunda venida del Mesías. No así, pero el Señor, no, antes de venir como Mesías y como Rey, vino como siervo. Y en calidad de siervo decidió salvarnos a nosotros. Por eso nosotros los gentiles, los que no somos judíos, estamos tan agradecidos con Dios. Lo amamos de todo corazón, porque no solo es el Dios que escogió Israel, es el Dios creador de los cielos y la tierra. Es el que nos dio vida. Es el Dios todopoderoso que desde Génesis 1:1 siempre ha estado obrando en el mundo entero, en las potencias, en las naciones, para revelarse en su tiempo a través de la faz de Jesucristo. Y se ha revelado en Jesucristo. Él es la imagen invisible del Dios poderoso que es invisible. Él es la imagen de ese Dios poderoso al cual nosotros debemos recibir. Yo quiero que usted entienda que el propósito de Cristo para venir a la tierra es salvar a la humanidad. Y solo por fe alcanzaremos esa salvación. Israel, en cuanto al sacerdocio, tuvo un sacerdocio como Aarón, sus hijos, y los ministraban. En cambio la iglesia se le constituye como rey y sacerdote. Apocalipsis 1:6 dice que somos sacerdotes. Por eso no necesitamos ahora un templo, un tabernáculo para ir y seguir ese procedimiento literal o físico. Nosotros ahora podemos entrar a la presencia de Dios libremente en Jesucristo, el Cordero que ha pagado por nuestros pecados. Él es el sacrificio expiatorio. Podemos entrar a la presencia de Dios y estar seguros que Dios nos escucha y Dios nos responde. En cuestión de juicios, Israel debe enfrentar el juicio, que estamos hablando de la gran tribulación. En cambio, la iglesia es librada de este juicio. En este claro y marcado contraste que se hace entre Israel y la iglesia, es posible entender que debe haber una diferenciación. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos. Váyase por favor a la Biblia en Juan 14:2.
¿Qué dice la Biblia en Juan 14:2? Vamos a ver otro aspecto importante que tiene que ver ¿qué promesa se le da a la iglesia? ¿Qué promesa se le da específicamente a la congregación de Cristo? Mire Juan 14:2 y 3. Esto no es para Israel. Estas promesas no son para Israel, son exclusivamente para el pueblo de Dios. Dice Juan capítulo 14, versículo 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto no está hablando de la segunda venida, está hablando del rapto de la iglesia. Porque Él vendrá y nos tomará a sí mismo. ¿Para qué? Para llevarnos a esas moradas en el cielo. Estas promesas no se le hicieron a Israel. No existen estas promesas para el pueblo de Israel, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 1, versículo 11. Miren ustedes, voy a leer algunas promesas que se le hizo a Israel. A la iglesia, no a Israel. Dice el versículo 11: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es cuando Jesús estaba ascendiendo y todos estaban mirando, y vienen dos ángeles, dice la Biblia, y les dicen a las personas que están ahí: ¿qué están mirando? Este Jesús que se fue hacia el cielo en las nubes, así también vendrá otra vez como le habéis visto irse. 1 Corintios 15, 52. 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortal, dice. Esto no fue para Israel. Está hablando de ser transformados, de ser cambiados, mudados de este cuerpo a uno que es inmortal. Y esto va a pasar justamente en un abrir y cerrar de ojos. Y esto va a pasar en el rapto. Cuando el Señor venga en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos serán levantada la iglesia. Acuérdese de mí. En un abrir y cerrar de ojos será levantada la iglesia. Y dice que en ese abrir y cerrar de ojos, en lo que da el tiempo, su cuerpo será transformado. Alguien dijo: ¿por qué tiene que ser transformado? Porque ese cuerpo transformado es el que va a poder ser útil para ser levantados, para salir de esta atmósfera, para entrar en el tercer cielo donde está nuestro Señor. Necesitamos un cambio, una transformación de este cuerpo. Con este cuerpo no haríamos nada, no llegaríamos a ninguna parte. Necesitamos ser transformados para esa experiencia tremenda que va a venir. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, decía Pablo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso el que ama a Dios, el que es creyente, hermanos, sabe que pronto se irá al reino de Dios y que allá está su ciudad, allá está sus moradas, allá está su lugar con Dios, hermano. Y esa esperanza es la que tiene. Y aquí, ¿qué somos? Peregrinos. ¿Qué somos? Embajadores del reino de los cielos. Estamos de pasada. Si hacemos algo es para vivir. Si trabajamos es para comer, para sobrevivir, para tener algunas cosas, pero que nuestro corazón no esté en las cosas. Somos administradores, nada más.
Un día tendremos que dejar todo eso y volar a la presencia del Señor. Colosenses 3:4 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. O el 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren ustedes, cuando vuestra vida, hablando de Cristo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea que Él cuando venga, entonces también ustedes, dice, serán manifestados con Él, es decir, se encontrarán con Él, estarán con Él, se revelarán a Él en gloria. ¿Está comprendiendo? Primera Tesalonicenses 1:10 dice la Biblia: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos libra de la ira venidera. Miren ustedes, Primera Timoteo, más bien dicho, Primera Timoteo 6:4 o 6:14, perdón, dice: Primera Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que guardes la palabra de Dios sin reprensión, esperando la venida del Señor Jesucristo. Santiago 5:8 dice la Biblia: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago en este caso está animando a los hermanos a tener paciencia, a que la venida del Señor está cerca. Mire cómo ellos creían firmemente que el Señor iba a venir y tenían esa conciencia, esa fe. Primera Pedro 3:3 dice: pues, Primera Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, dice, ¿no? Bueno, está hablando de la preparación incorruptible de cuidar nuestras vidas, ¿no? Para estar delante del Señor. Y finalmente estos pasajitos, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Otra advertencia a la iglesia. Estos pasajes no son para Israel, son para la iglesia. Tito 2:13 dice: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza gloriosa, la esperanza viva, la esperanza bienaventurada, que también lo nombró Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, hablando de la esperanza viva. Finalmente Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate, dice, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Otra advertencia de velar, de orar, de tener cuidado de que el Señor venga como ladrón, más bien de guardar, dice, lo que hemos escuchado y arrepentirnos. Cuidado el Señor los encuentre falto de preparación. Entonces uno tiene que estar advertido. Noten ustedes que todas estas promesas que hemos leído están hablando esencialmente
al creyente, a la iglesia, que en ningún momento se habla a Israel, porque si hablara a Israel tendría que desvirtuarse el plan de Dios. El plan de Dios es, le dije, para Israel, y debe cumplirse esta semana 70. En otras palabras, Israel, imagínense salir de esto o terminar, digamos, incompleta la semana, o sea, no se puede entender. Entonces, una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Hay una marcada diferencia. Otro aspecto para fundamentar esto del rapto es, por ejemplo, la presencia de cómo el apóstol Pablo y todos estos que hemos leído van a notar de que al hablar están diciendo de tal manera que ellos creían que en su tiempo iba a ser el rapto. ¿Se han dado cuenta? En muchos de estos pasajes, es más, cuando dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice Pablo: y nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Pablo estaba creyendo de que él iba a ser raptado. Y así lo hemos leído algunos de estos pasajes. Y uno dice, ¿por qué? Hermanos, cuando uno cree en la esperanza del rapto, pues lo vive, pues lo cree. En ningún momento dice: ay, esto nos han dicho nuestros padres hace tiempo, pero nunca ha pasado. Cuando yo era niño me predicaban que Jesús va a venir, pero ya ha pasado el tiempo. Yo creo que no sé si va a venir. Imagínense, personas incrédulas. Lo único que está manifestando es incredulidad. Y capaz no se vayan con el Señor. Porque el que cree está firme que en su generación va a venir el Señor. En el apóstol Pablo la fe era tan fuerte que decía: no, yo me voy con el Señor. Jesucristo viene y me lleva consigo. Él murió y no fue así, pero él murió creyendo. ¿Se imagina? En este tiempo no estamos ni siquiera en el tiempo donde estaba predicando Pablo. Seguramente Pablo tenía esta convicción. Miren, la iglesia, un periodo tan pequeño, 2000 años aproximadamente. El Señor mismo dijo: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sabe que desde que se paró la semana para Dios ha pasado apenas 2 días? Cualquier rato volamos. Nosotros nomás vemos a veces a distancia, no queremos consagrarnos porque, falta todavía. Oiga, ya no falta mucho, porque aparte de eso, las señales que se están viendo están comenzando a agravarse mucho más. Ahora, más que nunca, deberíamos estar confiados de que nuestro Señor viene pronto por nosotros. Otro aspecto importante para entender esta situación es que el rapto de la iglesia es diferente a la segunda venida. Miren ustedes, son dos cosas totalmente diferentes. Y cuando se estudia, se comprende de esta manera, porque cuando uno no tiene los versos bíblicos, piensa de que la segunda venida es una sola y que la iglesia pasa la gran tribulación, imagínense. Mire, yo le voy a mostrar la diferencia, tengo algunas diferencias aquí. Mire, las he anotado. Dice: el rapto envuelve la remoción de todos los creyentes, mientras que la segunda venida envuelve la aparición y la manifestación del Hijo. Es decir, que en el rapto el Señor no aparece, solo se queda en las nubes. Por eso dice el pasaje: subimos a las nubes, subimos a Él. En cambio, en la segunda venida, Él viene con toda su gloria, se muestra visiblemente a todos. Segunda diferencia, el rapto se refiere a los santos arrebatados en el aire, y en la segunda venida Él regresa a la tierra. Imagínense. Es decir, en el rapto nosotros subimos, en la segunda venida Él desciende. 3. El rapto, Cristo viene a reclamar una esposa. En la segunda venida Él regresa con la esposa. ¿Sabía que vamos a volver con Cristo en su segunda venida? 4. El rapto conduce a la remoción de la iglesia y a la iniciación de la gran tribulación. En la segunda venida prácticamente se conduce después al milenio. Después del rapto viene la gran tribulación. En cambio, después de la segunda venida vendrá el milenio.
Hay una diferencia. 5. El rapto es inminente, mientras que la segunda venida es precedida por una multitud de señales. Para el rapto es cualquier rapto. Es más, le dije, como desde Pablo ya se estaba pensando que era el rapto, pero ellos estaban creyendo. Para la segunda venida hay una serie de acontecimientos todavía. Cuando uno entra a estos acontecimientos se puede saber en qué tiempo va a venir el Señor. Empieza la semana 70, hay que contar 7 años, ahí viene Jesucristo. Para la iglesia no, la iglesia se va cualquier rato. Esta noche puede venir el Señor. La pregunta es si esta noche viene, ¿cuántos están preparados? ¿Ah? ¿Cuántos están preparados para irse con el Señor? El rapto trae un mensaje de consuelo, mientras que la segunda venida está acompañada con un mensaje de juicio. El rapto está relacionado con el programa para la iglesia, mientras que la segunda venida está relacionada con el programa para Israel y el mundo. El rapto es un ministerio, mientras que la segunda venida es predicada en ambos testamentos. En el rapto los creyentes serán juzgados, pero en la segunda venida los gentiles e Israel serán juzgados. Porque en el rapto de la iglesia, cuando la iglesia se va, yo le voy a enseñar lo que va a pasar después del rapto, qué va a pasar arriba, qué acontecimiento vamos a tener arriba. Va a llegar el momento donde me va a tocar enseñar esa parte. El rapto deja la creación inalterada, mientras que en la segunda venida envuelve cambios de la creación. El rapto traslada a los gentiles, ¿no? Y no serán afectados, mientras que en la segunda venida los gentiles serán juzgados. En el rapto dice, los pactos con Israel no se cumplen, pero en la segunda venida todos los pactos se cumplen. O sea, hay algo pendiente con Israel y se va a cumplir. El rapto no tiene ninguna relación particular con el programa de Dios con respecto al mal, mientras que en la segunda venida el mal se juzgará. Se dice que el rapto tendrá lugar antes del día de la ira, pero la segunda venida le sigue. El rapto es para los creyentes solamente, pero la segunda venida tiene su efecto sobre todos los hombres, Israel y un pequeño grupo. La expectativa de la iglesia con respecto al rapto es que el Señor está cerca. Esa es la expectativa que todos tenemos. Entonces, finalmente, ¿qué más podemos decir para poder consolidar este asunto? Miren ustedes, en la gran tribulación se va a predicar el mensaje. Apocalipsis 11:3 dice que va a haber 2 testigos que van a predicar el mensaje. Miren, dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. En la gran tribulación, la predicación de estos 2 personajes llamados los 2 testigos van a predicar el arrepentimiento, el volverse otra vez a Dios. Es por el mensaje de esos testigos que los 144,000 despertarán, israelitas despertarán, y entonces entenderán que Jesús es el Mesías. Se convertirán, y estos también se encargarán de predicar a los otros para que se complete el número de redimidos, que sería los 144,000. Y de allí, de esas predicaciones, se van a convertir gente allí que seguramente habrá escuchado, gente gentil, pero ya no estará con ese mover de la presencia del Espíritu, pero sí por oídas abrazarán la fe y tendrán que esperar estos 7 años o morir para ser salvos. ¿Se imagina si la iglesia estaría en la gran tribulación? Tendría que recibir otra vez el mensaje, otra vez el arrepentimiento, cuando ya la tuvo en este tiempo. Entonces es incoherente, sería incoherente en ese sentido. Bien, Primera Tesalonicenses, con esto acabo, capítulo 2, los versículos 1
es Segunda Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer este pasaje. Dice el versículo 1, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿no? Miren, está hablando de nuestra reunión con Él, no el que va a venir visiblemente con poder y gloria y todos lo verán, no está hablando de nuestra reunión con Él. Ahora, si usted nota, váyase un poquito más abajo para poder resumir. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del Señor Jesucristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros aún decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La gran pregunta es, ¿qué es lo que detiene el misterio de la iniquidad? Dice que el misterio de la iniquidad ya está, y Pablo está empezando diciendo, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, el misterio de la iniquidad ya se ha movido, ya está en acción. Solo que al presente hay algo que lo detiene. La pregunta es, ¿qué es lo que ha detenido siempre la maldad, la iniquidad? ¿Qué es lo que ha detenido que el poder del enemigo, la maldad del mundo no se extienda? Lo que ha detenido es la presencia de la iglesia, son las oraciones, son los ayunos. Lo que está deteniendo la maldad, es lo único que puede detener la maldad. Somos nosotros, la iglesia. Porque cada vez que oramos, buscamos y oramos, hermano, estamos como que, ¿no?, deteniendo que la maldad no entre a mi casa, no entre a mi ciudad, y ahí estamos nosotros haciendo fuerza. Dice la Biblia, cuando esto sea quitado, entonces se manifestará el ministerio de la iniquidad, el misterio, y también el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que el anticristo entra después que la iglesia se va. Y eso es lo que estamos aquí viendo. Este anticristo, dice, que va a estar en todo este tiempo, va a tener su fin, porque aquí el Señor dice que lo va a matar con el espíritu de su boca, ¿no? Y este inicuo, vamos a hablar después del anticristo y sus características, que viene por obra de Satanás, que con gran poder y prodigios mentirosos va a engañar al mundo entero, dice la Biblia, y con todo engaño de iniquidad. Y miren, este anticristo con todo su poder, dice, va a engañar a los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, le van a creer todos aquellos que no recibieron la verdad para ser salvos. ¿Quiénes son aquellos que no recibieron la verdad para ser salvos? Son los incrédulos, los del mundo, que se burlaban, se reían de la fe de Dios. Ellos verán todo esto, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se les predicó y no fueron salvos. Y hay una tristeza, porque dentro de este grupo también estarían los creyentes carnales, que no reciben la verdad del amor para ser salvos. Son creyentes que no son salvos. ¿Cómo es eso, pastor? Son personas que son simpatizantes, están en las iglesias. Son personas que vienen cuando sienten,
cuando les pasa una desgracia, cuando se sienten morir, cuando se sienten tristes. Son personas que en cierta forma creen, pero que no están comprometidos, no están llenos, no tienen en su corazón la palabra, pero los vemos en las iglesias. Vienen ahí seguramente como a misa los domingos. No oran, no velan, no ayunan, no leen la Biblia, no conocen nada del Señor. Se conforman con ir a la iglesia una vez. Mucha gente está en esa condición. Ellos no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Mucha gente que tiene esa condición hoy en día se conforma con estar sentado o haberse bautizado, pero no hay fruto. No hay consagración, no hay devoción, no hay pasión. Tenga cuidado, porque no se sabe si realmente están bien comprometidos, o sea, no se sabe. Pero yo sé lo que la Biblia dice y quiénes se van a ir con el Señor. Aquellos que han nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo ha cambiado. Deja de tomar, deja la idolatría, deja la falsedad, deja la mentira, se consagra a Dios y busca su presencia. Ese es el cambio radical que hace. No es a medias. Uno tiene que entender que el Señor se va a llevar un pueblo santo para su gloria. Dice que hay mucha gente que no va a recibir la verdad para ser salvos, porque Dios, dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No es que Dios va a hacer que lo crean. Ellos creerán en la mentira porque no tendrán otra opción. En la práctica, ¿se imagina? El anticristo entrando, poniendo todo su sistema de nuevo orden mundial, poniendo una marca en la mano y en la frente para comprar y vender. Se imagina de repente persecución. ¿Cuántos creyentes que no estaban llenos del Señor, no tenían conocimiento, dirán: es que yo tengo que comer, es que yo tengo que ir, tengo que alimentar a mis hijos, yo necesito nomás la marca, yo necesito sujetarme a este sistema, finalmente yo no sé si Cristo existe o no? Mire, ahí va a salir toda la incredulidad. Pero el que se haga marcar con la bestia, ya lo vamos a ver en el futuro, en el tiempo, realmente ya no tiene la salvación, porque es la marca de Satanás. La marca de Dios es el Espíritu Santo que está en las personas. Por eso ahora es tiempo de arrepentirse, ahora es tiempo de consagrarse, ahora es tiempo de buscar al Señor, ahora es tiempo de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Todavía no ha venido Jesucristo, todavía hay tiempo de buscarle. Por eso le animo y le exhorto, querido hermano, amigo, que busque al Señor. Un día ya no estaremos, ya no le predicaré, nadie lo hará, y entonces entenderá que todo era cierto. ¿Por qué arriesgarse? Mejor crea las Escrituras, conságrese a Dios, no pierde nada, gana la vida eterna, gana la bendición de Dios. Deje a sus amigos, deje ese sistema de mundanalidad que muchas veces le contamina en su pecado. Deje la falsedad, la suciedad, la inmundicia, la maldad. No le cuesta nada, puede orar al Señor, Dios le va a ayudar. Pero es importante que entienda de que vivimos días finales, el tiempo se va. Vamos a terminar con esa palabra de fe. Voy a orar en este momento y me gustaría hacer una oración por aquellos que quieren volver al camino, por aquellos que quieren convertirse, por aquellos que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador, por aquellos que creen la palabra. No estoy hablando a incrédulos, estoy hablando a creyentes. Estoy hablando a personas que creen en sus corazones, que todavía necesitan consagrarse, que saben allá adentro en el fondo que no están bien con el Señor. Estoy hablando a aquel pueblo de Dios que necesita buscar a Dios. Yo te invito a hacer conmigo esta oración.
Y quiero orar por aquellas vidas también que están en sintonía o mirarán en diferido, pero que la palabra va a tocar tu corazón. Yo te ruego que abras tu corazón y te ruego que lo aceptes como Señor y Salvador. Yo voy a ayudarte con esta oración. Ahí donde estás, si tú no tienes al Señor Jesucristo, haz conmigo esta oración de todo corazón. Repite conmigo de todo corazón. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento ahora de todas las cosas que hice en mi pasado. Oh Dios amado, creo en tu palabra, creo en el Evangelio de Cristo. Yo te acepto, Señor, como mi Salvador personal. Gracias, Dios mío. Yo te invito a morar en mi corazón. Entra, Señor Jesús, entra en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh Dios maravilloso, dile: gracias te doy. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Dele gracias. Si usted ha orado conmigo, que Dios te bendiga mucho. Si has orado conmigo, dele gracias un momento. Es una pequeña oración que puede cambiar toda una eternidad. Crea en el Señor Jesucristo, crea en sus promesas, crea en la palabra. Dios no le va a desamparar. Y a todos aquellos creyentes que se encuentran desanimados, cansados, afligidos, habla con el Señor y dile: Dios mío, sálvame, libértame, bendíceme, ayúdame, dile el Señor. Guarda mi vida. Señor, nunca tal acontezca que yo me desaliente, me desanime. Señor, gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Dile: gracias, Dios mío. Voy a volver a buscarte. Dile: voy a volver a la palabra, voy a volver a las oraciones, voy a volver otra vez, Señor amado, a buscarte con más fuerza. Ayúdame, Señor. No permitas que yo pueda, Señor amado, quedarme en el arrebatamiento de la iglesia. No permitas, Señor, que yo pueda descuidarme. Dile: lléname de tu Espíritu Santo, Dios mío, y ayúdame a hacer tu voluntad. Yo te doy gracias, dile, por este tiempo, Señor. Creo la palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Dios maravilloso. Gracias, Señor de la gloria. Bendito Dios, oro por las vidas que han orado. Señor, bendícelos en gran manera, que puedan recibir de lo alto, Señor, una bendición. Allá donde están, Señor, haya muchos que se conviertan, Señor amado, inclusive puedan comunicarse, Señor, manifestando que tomaron su decisión de cambiar sus vidas, su decisión de seguir adelante, su decisión de recibir a Cristo. Señor, sería una gran bendición, Padre amado, que mucha gente, Señor, se pueda renovar espiritualmente y pueda continuar, Señor, porque el tiempo está cerca. Gracias te damos, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Señor, bendice a este pueblo, Señor, y sana sus dolencias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo que nos has escuchado. Mañana estaremos nuevamente con el estudio de la palabra. Seguiremos aprendiendo, así que te invito a unirte a nosotros. Y si alguno ha manifestado su deseo de recibir a Jesucristo, llámeme al teléfono y le voy a bendecir con unas palabras y lo vamos a conocer. Que Dios te bendiga mucho, que la paz de Dios esté con usted.